Vamos a estudiar las características del momento de una fuerza aplicada a un punto. Para eso, aquí tenemos una puerta que está abierta, se muestra el marco y se muestra la puerta en dos fotos. Luego, esto que está aquí viene a ser la puerta vista desde arriba, es decir, la parte superior del marco vista desde aquí arriba sería esta, y la puerta, yo vería este lado de la puerta, que es el lado superior, y el pestillo, bueno, yo he dibujado un pomo que hace las veces del pestillo. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿qué es esto de el momento de una fuerza y qué importancia puede tener? Si aplicamos una fuerza aquí, ¿no? Por ejemplo, podría ser aquí o sea, en la puerta, pero del lado prácticamente de las bisagras, o sea, una fuerza aplicada ahí, ¿verdad? Si aplico una fuerza en este punto, yo con esa fuerza no voy a lograr abrir un poco más la puerta. No voy a lograr el giro si aplico la fuerza en este punto. Si quiero que la puerta gire, que la puerta se abra, tendré que aplicar la fuerza un poco más al medio, ¿verdad? Por ahí, más o menos. Y en este dibujo sería, más o menos, la fuerza por aquí. Yo estoy aplicando la misma fuerza. Entonces, ahora sí, yo veo que aplico la fuerza y logro abrir la puerta. Interesante. ¿Qué diferencia hay entre esta situación y esta otra? Que ahora yo tengo una cierta distancia aquí. Vamos a marcarla, vamos a dibujarla como si fuera un vector. Vamos a dibujarlo así, en negro, ese vector. Vale. Vamos a llamarle R, simplemente, y lo vamos a definir como un vector. Aquí, en este otro dibujito, R sería esta distancia aproximadamente, visto en perspectiva. Si aplico la misma fuerza, pero ahí, donde está el pomo, o sea, en el otro extremo de la puerta, con respecto a la bisagra, yo veo que ahora es mucho más fácil abrir la puerta que aplicando la fuerza en este punto. O sea, si aplico la fuerza aquí en el pestillo, me será mucho más sencillo abrir la puerta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta situación y esta? Porque la fuerza es la misma. Que esta distancia es más grande. Entonces, esta distancia, la distancia R, es mayor. Entonces, vemos que si yo quiero provocar una rotación, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo realmente importante? Que exista la fuerza, necesito una fuerza y necesito una distancia R. Bueno, esta distancia R, medida perpendicularmente a la dirección de la fuerza, se llama brazo de palanca. O sea, R lleva el nombre de brazo de palanca. Entonces vemos que estas dos magnitudes son muy importantes para poder producir un giro. Ahora bien, ¿qué sucede si aplico la fuerza, por ejemplo, en este sentido? Aplico la fuerza, tengo también el vector brazo de palanca, tengo el vector brazo de palanca R, pero no logro hacer girar la puerta, porque esta fuerza está tirando de la puerta como si quisiera arrancar la puerta, ¿no? Como si quisiera arrancarla, pero yo no voy a lograr abrir la puerta. Es decir, en este otro dibujo, si yo hiciera la fuerza así, no voy a abrir ninguna puerta.
Entonces, vemos que a pesar de tener tanto la fuerza como el R, también importa el ángulo que forman. Porque si la fuerza apuntara hacia adentro, también tengo R y tengo fuerza, pero no puedo lograr ningún giro. En este caso, el ángulo que forman R y F sería de 0 grados. Y si la fuerza la hago hacia adentro, el ángulo sería de 180 grados porque serían vectores opuestos. O sea que vemos que para provocar el giro también importa el ángulo alfa entre ¿quién? Entre la fuerza y R. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar esta fuerza y ahora voy a aplicar la fuerza, pero así, por ejemplo, así. Entonces, de esta forma, yo veo que, supongamos que la fuerza esta es horizontal, o sea que es perpendicular al plano de la puerta, ¿no? Al plano este, ¿no? Está en un plano perpendicular, me refiero. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo que ahora sí puedo abrir la puerta. Ahora sí puedo abrir la puerta. Ahora, esta fuerza que yo he dibujado tiene dos componentes. Tiene una componente a lo largo del plano de la puerta y tiene otra componente perpendicular. Voy a completar la figura haciendo un paralelogramo, que en este caso es un rectángulo, y voy a dibujar las componentes. Aquí tengo una componente y aquí tengo otra componente. Bueno, evidentemente, si ahora la fuerza la he descompuesto en esta componente y esta, ya no voy a pensar en la fuerza, voy a pensar en sus componentes. Esta no va a provocar ningún giro. Entonces, a esta le voy a llamar fuerza paralela, y este es el símbolo de paralelismo, ¿no? Las dos rayitas estas, así, paralelas. Pero esta fuerza perpendicular a R sí va a provocar el giro. Entonces le voy a llamar fuerza perpendicular. Y esa fuerza es la que a mí me interesa. Esa fuerza es la que a mí me interesa. ¿Cómo podría yo calcular esta componente perpendicular? Esta componente que provocaría el giro. Bueno, vamos a ver. Vamos a considerar este angulito. Vamos a agrandar la figura un poquito para que se vea mejor. Aquí hay un ángulo que le voy a llamar alfa justamente, porque en definitiva alfa también es el ángulo que forma R con la fuerza, la dirección de R con la dirección de la fuerza. Entonces, este lado, como esta figura es un rectángulo, este lado es paralelo y de igual tamaño que este otro, siendo F la hipotenusa de este triangulito rectángulo. Entonces, si yo planteo seno del ángulo, sería este lado, que es F perpendicular, dividido la hipotenusa. Vamos a hacerlo. Voy a poner seno de alfa, es la fuerza perpendicular, sobre la hipotenusa, que es F. Y por lo tanto, me va a quedar que la fuerza perpendicular va a ser igual a F por seno del ángulo alfa. Esto es muy importante. Si considero el ángulo alfa, ¿verdad? Alfa, el ángulo entre R y la fuerza. Si la fuerza apuntara toda ella en el mismo sentido que R, el ángulo sería 0 grado, la componente perpendicular sería 0, y entonces no habría rotación, Lo mismo que si la fuerza apuntara hacia adentro, el ángulo sería, la fuerza perpendicular formaría 180 grados, seno de 180 grados sería 0, y entonces no voy a tener rotación. Vamos a borrar esto. Hay una magnitud que se define como el momento de la fuerza respecto al punto
O, que es el que estoy indicando aquí, momento de F respecto a O, que se define de esta forma: el valor de R por el valor de F por el seno del ángulo que forman R y F. Entonces, el momento, si hay momento, habrá giro. ¿Por qué? Porque si hay R, hay F y seno del ángulo me da distinto de 0, si el ángulo es distinto de 0 o 180 grados, quiere decir que la fuerza apunta así o es perpendicular y por lo tanto habrá momento. Vimos que si aplicábamos la fuerza aquí, esta en las bisagras, al no haber R, no hay giro, no hay momento. Y si yo me quedo mirando la puerta e imagino que voy a aplicar una fuerza aquí, pero no la aplico, o sea, si no hay fuerza tampoco habrá giro. Entonces, quiere decir que cuando pienso en el momento de una fuerza, voy a estar pensando en la posibilidad de producir una rotación que tiene esa fuerza cuando está aplicada a cierta distancia R del punto O que estoy considerando, y también tengo que tener en cuenta el ángulo alfa que forma la fuerza con R. El momento es un vector, y esta es la forma de calcular, digamos, el valor del momento. No vamos a entrar por ahora en los aspectos vectoriales, porque lo que intentamos es intuitivamente ver qué entendemos por el momento de una fuerza. En cuanto a las unidades, bueno, R se mide en metros, la fuerza la medimos en newton, entonces la unidad será el newton metro. Esa es la unidad del momento de una fuerza. Vamos a aplicar el concepto de momento a este ejemplo concreto. Aquí tenemos un objeto que puede ser una esfera o puede ser un cilindro, un rodillo, un cilindro, puede ser eso, cualquier objeto, ¿no?, que tenga esta forma. Entonces, vamos a proponernos calcular el momento de la fuerza F respecto al punto llamado CM. CM significa centro de masas del objeto. ¿Vale? El centro de masa, que es el lugar donde nosotros podemos considerar que se aplican la fuerza peso y la fuerza normal. La fuerza peso y la fuerza normal todavía no la he dibujado. Entonces, si quiero calcular el momento de la fuerza F, aplico la definición que recién vimos, que es R por F por el seno del ángulo alfa que están formando. Entonces, necesito R. ¿Qué es R? R es un vector que va desde el punto respecto al cual estoy considerando el momento hasta donde está aplicada la fuerza. Es decir, que R es esto. Eso es R. Vamos a andar un poquito más. Ahí se ve, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a calcular el momento. Momento de F respecto al centro de masa. Sería, R son 10 centímetros. Hay que expresarlo en el sistema internacional, que es en metros. La fuerza, 10 newton. ¿Por seno de qué ángulo? ¿Qué ángulo forma la dirección de este vector con la dirección de F? Si yo este vector lo coloco aquí arriba, si este vector lo coloco ahí arriba, el ángulo que están formando es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Por lo tanto, será seno de 90 grados, y el seno de 90 grados es 1. Entonces, el momento de F respecto al centro de masa me estará dando 1,0 newton metro. Muy bien, notemos que esta fuerza lo que intenta con respecto al centro de masa es provocar un giro horario. Bien, ahora vamos a calcular el momento de esta otra fuerza, que podría ser la fuerza de rozamiento que el piso ejerce sobre la esfera o el cilindro. Entonces, si queremos calcularlo, tenemos que R sería esto ahora.
R siempre es la distancia desde el punto, desde donde estamos calculando el momento hasta donde está aplicada la fuerza. Entonces, momento de la fuerza de rozamiento con respecto al centro de masa será la fuerza de rozamiento, que es 4 newton, por la distancia que vuelve a ser 0,10 metros, y eso nos estará dando 0,4 newton metro. Pero notemos que esta fuerza, si pudiera ella provocar un giro respecto al centro de masa, lo haría en sentido antihorario. Entonces, vemos que no es lo mismo el efecto de esta fuerza, que quiere provocar un giro horario respecto al centro de masa, que el efecto de esta fuerza, que quiere provocar un giro antihorario. Y entonces, ¿cómo los vamos a distinguir? Bueno, en definitiva, como el momento de esta fuerza F es mayor que la de esta, vamos a considerar que este momento, a los efectos de cuando resolvamos los problemas, este momento es positivo y este otro será negativo. Entonces, cuando resolvamos problemas, ese momento, un momento que intente un giro horario, lo vamos a considerar positivo, en este caso. Un giro horario será positivo y un giro antihorario será negativo. Claro, otra historia será cuando estudiemos esto en forma vectorial. Pero si nosotros tenemos esta situación, la podemos plantear de esta manera. Y si quisiéramos calcular el momento resultante, el momento resultante será la suma, vamos a cambiar aquí de color, el momento resultante será la suma de todos los momentos de las fuerzas en general respecto al centro de masa. Entonces será el momento de la fuerza F respecto al centro de masa más el momento de la fuerza de rozamiento respecto al centro de masa. Entonces, ¿qué nos dará? Nos dará más 1 newton metro menos 0,4 newton metro. Todo esto nos estará dando 0,6 newton metro. Así vamos a calcular nosotros el momento resultante. Recordando que luego que calculemos este momento resultante, lo vamos a aplicar a la segunda ley de Newton, cuidado con esto, para las rotaciones, que establece que la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto a un punto cualquiera, que puede ser o no el centro de masa, es igual a la aceleración angular por el momento de inercia. Esta es la segunda ley de Newton aplicada a las rotaciones. Y no lo estamos viendo en forma vectorial, simplemente estamos expresando una relación de valores, porque esto es un vector y alfa también es un vector, mientras que el momento de inercia es una magnitud escalar. Vamos a borrar esto ahora y vamos a hacer otra propuesta. Vamos a calcular los momentos, pero con respecto a un punto aquí debajo que le vamos a llamar O, con respecto a este punto que está aquí. Entonces, cuando voy a calcular el momento de F respecto a O, será otra vez R por F por seno del ángulo alfa que forman estos dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que desde este punto R es toda esta distancia, ¿no? Y esta distancia vale el doble del radio, o sea, es un diámetro. Todo esto es un diámetro. O sea que me quedará que para calcular el momento de F respecto a O será 2R por la fuerza por el seno de alfa. Entonces me estará quedando así. 2 por 0,10 por la fuerza que vale 10 newton. Entonces esto me dará 0,2 por 10 me dará 2 newton metro. Y el giro que provocaría esta fuerza respecto a este punto es un giro horario, entonces lo vamos a tomar positivo. Y ahora vamos a intentar calcular el momento de la fuerza de rozamiento respecto al punto O. Entonces, cuando quiero calcular el momento de la fuerza de rozamiento respecto al punto O,
será R por fuerza de rozamiento por seno del ángulo alfa que formen estos dos vectores. Pero ¿qué pasa? Que si la fuerza está aplicada en O, no voy a tener R, no tengo brazo de palanca. Entonces, como R vale 0, esto me da 0, y por lo tanto la fuerza de rozamiento no ejerce ningún momento respecto al punto O. Quiere decir que el momento de una fuerza depende del punto que nosotros elijamos para calcular el momento. Si elijo este punto, el momento es 0, el del rozamiento. Pero si elijo este punto, el momento evidentemente no va a ser 0. Notemos que el momento resultante aquí, la sumatoria de los momentos, de las fuerzas respecto al punto O, me está dando eso, 2 Newton metro. Bien, pero no hemos mencionado ni el peso ni la normal, no los hemos mencionado. Bueno, el peso que se aplica en el centro de masa, si calculamos el momento respecto al centro de masa, no hay R, no tiene brazo de palanca, o sea que su momento va a ser 0. Y la normal, que también la representamos en el centro de masa y hacia arriba, tampoco tendrá momento. Y cuando utilice el punto O, ¿qué pasa? El peso apunta hacia abajo, R apuntaría hacia arriba y el ángulo sería 180. Y seno de 180 es 0. No hay momento. Y la normal, que apunta hacia arriba, ¿qué momento ejerce respecto a O? Ninguno, porque R sería para arriba, la normal es para arriba y el ángulo sería 0 grados y seno de 0 también es 0. O sea que el peso y la normal son fuerzas que no tienen momento respecto ni al centro de masa ni respecto a este punto. Esto es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de resolver los problemas de dinámica rotacional.